Inició en Suiza la Conferencia para la Paz en Ucrania con la participación de unos 90 países y la ausencia de Rusia y China. El presidente Volodymyr Zelensky busca mayor apoyo internacional y previo al comienzo, Estados Unidos anunció $1.500 millones en ayuda, en parte para el sector energético. Más de 200 movilizaciones están convocadas en Francia en contra de la extrema derecha de cara a las elecciones legislativas anticipadas. 5 de los mayores sindicatos del país llamaron a inundar las calles ante lo que llaman incompatibilidad de valores. Ampliamos desde la capital francesa, donde ya inició la marcha. Gaza está viviendo una catástrofe de salud pública. Así lo alertó el Programa Mundial de Alimentos, que indicó que hay 1 millón de personas atrapadas en el sur del enclave sin acceso a agua potable, al tiempo que los combates y bombardeos continúan. A ustedes, gracias por continuar con nosotros en France 24. Soy Valentina Torres Sánchez y es un gusto acompañarlos. Comenzamos en Suiza, donde inició la Cumbre para la Paz en Ucrania, una cita en la que participan 92 gobiernos y organizaciones internacionales alrededor del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Los grandes ausentes son Rusia, que no fue invitada, y China, que no asiste ante la ausencia rusa. Según los anfitriones, el objetivo es desarrollar un entendimiento común de seguridad nuclear, alimentaria y humanitaria. Ampliamos los detalles en el informe. El presidente ucraniano fue el primero en llegar a Suiza. 90 líderes de estados y organizaciones internacionales están presentes en el Hotel Bürgenstock para la Cumbre por la Paz en Ucrania, organizada después del G7 en Italia. Kiev espera obtener un apoyo internacional más amplio con sus aliados occidentales, pero también con otros estados, en particular los países llamados del sur global, y aquellos que mantienen vínculos con Rusia. Esto fue lo que sugirió Volodymyr Zelensky hace un mes. ¿Por qué es tan importante involucrar a actores globales, aunque vean el mundo de manera diferente? Porque tienen todo tipo de influencias, ya sea en defensa, en el comercio de armas o en la economía, y tienen influencia sobre Rusia. Cuantos más países del sur tengamos de nuestro lado y del lado del fin de la guerra, Rusia tendrá que moverse más. La conferencia se basa en el plan de paz de 10 puntos respaldado por Kiev, con el objetivo de lograr una paz justa y duradera basada en el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas. Entre otras cosas, dicho plan incluye la restauración de la integridad territorial de Ucrania, la retirada de las tropas rusas, seguridad alimentaria, energética y nuclear, así como el regreso de prisioneros y niños expulsados por las fuerzas rusas y el establecimiento de un tribunal especial sobre la agresión por parte de Rusia. Moscú calificó esta propuesta de inaceptable desde ya y ha condenado los resultados que se esperan de esta conferencia. Una cumbre sin Rusia que no ha sido invitada, causando la indignación de China, que rechazó la invitación suiza. La negativa de incluir a Moscú ha suscitado críticas. Esta semana Kiev respondió que Rusia podría ser invitada en un segundo paso, una vez que haya validado un plan común. Desde Kharkiv, Catalina Gómez Ángel, enviada especial de France 24, nos dio más detalles de lo que se espera de esta cumbre de 2 días organizada en Suiza. Han sido meses y meses de trabajo del gobierno de Ucrania para lograr convocar a estos países hoy en Suiza para esta cumbre de la paz. Realmente el gran objetivo del gobierno del presidente Volodymyr Zelensky era poder contar no solamente con la presencia del presidente estadounidense Joe Biden, que al final no participa, sino que va en su representación la vicepresidenta Kamala Harris, sino también con China, un país más importante aliado de Rusia, que al final no aceptó esta invitación porque, como otros países, piensa que Moscú tendría que haber hecho parte de esta cumbre para que tenga algún éxito. Aquí en Ucrania son bastante conscientes de que esta reunión que se celebra entre hoy y mañana no tendrá grandes impactos, especialmente en el frente de batalla, pero sí será el punto de partida para algo más grande en el futuro. Lo que logran es crear este grupo de aliados de Ucrania para poner presión
presión en Moscú y también empezar a crear un documento en el cual se pueda trabajar e involucrar ya a otros países y también, ¿por qué no?, a Moscú en el futuro. Ucrania es consciente que está en un momento en el que no está en una posición de fuerza. La situación en el frente de batalla es bastante complicada. Estamos en la provincia de Kharkiv. Aquí hace solo un mes Rusia hizo una avanzada, entró a territorio y logró entrar al menos 10 kilómetros. Hoy en día está controlado, sin embargo, la situación no es diferente, es mucho más difícil en el este del país, en la región del Donbass, donde si bien Rusia no avanza, si presiona y logra tomar algunos metros y poner muchas dificultades a las tropas ucranianas. Así que a la espera de lo que logre sacar de Suiza, sin embargo, el gran logro para los ucranianos es mostrar la solidaridad de al menos estos 90 países que participarán allí y tener la confirmación de que al menos esa parte del mundo occidental que lo ha apoyado desde el comienzo sigue estando con ellos. Pero la gran pregunta es qué positivo y cómo puede cambiar la realidad en el terreno cumbres como esta. Mientras este encuentro inició en Suiza, finalizó en Italia la cumbre del G7 con un pronunciamiento de la primera ministra Giorgia Meloni, en el que aseguró que las 7 potencias occidentales reafirmaron su apoyo a Ucrania y la necesidad de lograr un cese del fuego, liberación de rehenes y mayor ayuda humanitaria en la franja de Gaza. Conectamos con Irene Savio, periodista que se encuentra en Apulia, donde se llevó a cabo este encuentro. Irene, ¿qué es lo más resaltable del pronunciamiento de Meloni? Sí, Valentina, hemos oído una Giorgia Meloni que ha hecho un balance muy triunfalista en la rueda de prensa final de este G7 en Italia. Meloni se aprovecha también de la debilidad de algunos de los miembros de este bloque, en particular Sunak, Scholz y también el propio Macron y Biden, cuya reelección no está garantizada. Y en este contexto se ha colgado la medalla también de querer modernizar y abrir el G7. Ha dicho que Occidente no está en contra del resto de los países y que ella quiere romper con esta narrativa de que el G7 justamente es algo cerrado, una fortaleza. Ha utilizado esta palabra. Este es el contexto en el que se ha llevado a cabo esta reunión, que por supuesto también envía un mensaje a Rusia, a Ucrania y también a China. Bueno, y algo que llama la atención es que a diferencia del año pasado no aparece el derecho al aborto ni en la declaración final, ni fue uno de los temas centrales de las palabras de Meloni. Esto es cierto, de hecho el tema del aborto ha planeado sobre esta reunión desde el principio. En la declaración final la palabra en concreto no aparece, pero sí aparece que se reafirma la conferencia de Hiroshima, donde esta palabra sí aparecía. Este debate, sin embargo, diría que no ha oscurecido lo que han sido los logros concretos, lo que mencionaba antes, el mensaje enviado a Rusia y a China, al gigante asiático. El G7 ha dicho que tiene que dejar de apoyar a Rusia en su esfuerzo bélico de cualquier forma, y también les ha pedido de terminar con esas prácticas comerciales desleales que según el bloque está llevando a cabo. Y a Rusia el mensaje ha sido aún más duro. Se ha aprobado un fondo para Kiev, un préstamo de 50.000 millones de euros en activos vinculados a intereses de activos rusos congelados en bancos occidentales desde el 2022, y hay que recordar que esta había sido una petición de Estados Unidos por mucho tiempo, una petición de Kiev por supuesto también, pero la Unión Europea había presentado algunas reticencias por el dudoso marco jurídico. Pues este resultado finalmente se ha conseguido en esta cumbre. Es sin duda uno de los más destacables de esta reunión. Irene, muchas gracias por esta ampliación. Nosotros continuamos porque en otras noticias, en París comenzó la marcha en contra de la extrema derecha, convocada por sindicatos, asociaciones y partidos de izquierda, que además llamaron a más de 200 movilizaciones en todo el país. Los responsables sindicales pidieron protestar en las calles ante lo que llaman la incompatibilidad de valores con la extrema derecha de cara a las elecciones legislativas anticipadas convocadas por el presidente Emmanuel Macron. A esta hora conectamos con Natalia Ruiz, ella es periodista de France 24 en la capital francesa. Natalia, ¿cómo se desarrollan estas marchas? Muy
Muy buenas tardes. Pues esta marcha comenzó ya hace prácticamente una hora desde la Plaza de la República y debe atravesar todo París, desde el centro de la capital hasta el este de París, en la Plaza de la Nación. Varias miles de personas, como ustedes pueden ver aquí a mis espaldas, con banderolas, protestando precisamente contra la extrema derecha. Muchísimos jóvenes también hemos visto, especialmente de diferentes tipos de asociaciones, que sean de juventudes comunistas, pero también de asociaciones en contra de la extrema derecha. Estaban diciendo: estamos en la calle y también estaremos en las urnas haciendo presencia precisamente antes de estas elecciones legislativas. Hablamos también con algunas de las personas que decidieron salir a manifestar el día de hoy. Muchos estaban todavía en shock por la decisión de Emmanuel Macron de haber convocado a estas elecciones anticipadas. Consideran que esto en realidad solamente le puede servir a Marine Le Pen, la líder ultraderechista. Y también, pues, entre las diferentes banderolas que hemos visto, hay una que llama la atención particularmente. Están las caras de todos los últimos presidentes de Francia, desde François Mitterrand hasta Emmanuel Macron, y en esa banderola dice que simplemente es por ellos que el antes Frente Nacional y hoy Agrupación Nacional pues está enfrente de estas elecciones, y según el último sondeo pues también están al frente con un cerca de 30% para las elecciones legislativas del próximo 30 de junio. Natalia, justamente hay noticias de las candidaturas del nuevo Frente Popular, la coalición de la izquierda. Por un lado, 5 exdiputados de la Francia insumisa fueron descartados, mientras que se informó de la aspiración del expresidente François Hollande como diputado. ¿Qué reacciones se produjeron ante estos anuncios? Bueno, pues fue un shock para varias de las personas, de las figuras que forman parte de ese nuevo Frente Popular. De hecho, para muchos que sí fueron investidos por la Francia insumisa, como por ejemplo Clémentine Autain, como por ejemplo François Ruffin, ellos dicen simplemente que estas personas deben recibir sí el apoyo, y que finalmente para otros dicen significa como una purga. En este caso dicen que es Jean-Luc Mélenchon, el jefe de los insumisos, quien está arreglando cuentas, y por eso sacó de tajo a estas personas del partido sin darles la investidura, y en cambio sí puso en las listas a Adrien Quatennens, un hombre que fue el año pasado fue ya condenado por violencia conyugal, así que no entendían cómo el partido accedía a este tipo de cosas, y que esto bien podría fragilizar aún más este arreglo, esta coalición de izquierda. Por ejemplo, para Olivier Faure, quien es el secretario general del Partido Socialista, decía que va a tratar de trabajar para poder arreglar todo este problema, y sobre todo que esto no vaya a tener unas repercusiones demasiado importantes en esta coalición, que se muestra de todas maneras que es frágil, y sobre todo poder finalmente llamar y unir a los electores y llamar cada vez más electores para que puedan votar por este nuevo Frente Popular y hacer frente así a la extrema derecha. Pues Natalia, muchas gracias por esta ampliación. Estamos pendientes de lo que ocurra con las marchas y de cara a los comicios. Cambiamos de tema y hablamos de la guerra en Gaza, porque el Programa Mundial de Alimentos advirtió que hay 1 millón de personas atrapadas en el sur del enclave sin agua potable ni saneamiento, mientras se intensifican los combates. Según el director ejecutivo adjunto del programa de la ONU, allí se está produciendo una catástrofe de salud pública y protección. Jorge Hurtado nos amplía. Un testigo del desastre. Karl Skau, director ejecutivo adjunto del Programa Mundial de Alimentos, aseguró tras visitar el sur de Gaza que allí se está produciendo una catástrofe. Nuestra principal preocupación es realmente lo que está sucediendo en el sur, con los cientos de miles, hasta 1 millón de personas que han sido desplazadas de Rafah, que ahora está atrapada en un espacio muy reducido entre Rafah y Han Yunis y en Deir al-Balah. Aquí tenemos realmente un desastre de protección y una catástrofe de agua y saneamiento. Los palestinos enfrentan hambruna generalizada porque la guerra cortó el flujo de alimentos, medicinas y otros suministros esenciales. Según la ONU, casi 500.000 de palestinos han huido de Rafah desde principios de mayo. Para muchos no era la primera vez que debían abandonar su hogar y enfrentarse nuevamente a la incertidumbre.
Para ser honesta, la vida aquí difícilmente se puede considerar como vida. Como puede ver, no hay agua ni electricidad. Todo es terrible. Los niños están expuestos al sol durante todo el día. El sol es abrasador y los niños tienen que vivir en estas condiciones. Hace mucho calor, especialmente en la estación actual. Tenemos que proteger a los niños. Algunos tienen fiebre y otros incluso tienen diarrea. Creo que esto se debe a la insolación. Aquí no hay cobertura y estamos expuestos al sol todo el día. Las agencias de la ONU afirman que más de 1 millón de personas en Gaza podrían experimentar el nivel más alto de hambruna a mediados de julio. Esto mientras el mundo clama tanto a Israel como a Hamás cerrar un acuerdo de cese el fuego. Fin del informativo, volvemos en breve.